Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto, ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa, están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. Hola amigos de Estado de Alarma, volvemos con vuestra sección favorita, aquellos que no os dediquéis, no os enfoquéis solamente en la política nacional, con vuestro hombre favorito. Las demás cadenas no tienen la suerte de contar con él, nosotros sí, porque es desde luego el que más sabe junto a don César Vidal de política americana. Y estamos a 2 semanas, casi justas, 2 semanas y 2 días de las elecciones americanas, donde se juega no solamente la política americana, el escenario futuro de Estados Unidos, sino el horizonte de libertad e incluso penal de muchos de los responsables de que tengamos un gobierno comunista y chavista en España. Así que, Roberto, cuéntanos cómo van las cosas, porque estamos esperando fervientemente ese 3 de noviembre. Bueno, vamos a ver, efectivamente, como has dicho tú, en 2 semanas y 2 días, o un día, no, en 2 semanas y un día, es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Es cuando tienen lugar las elecciones americanas, el primer martes después del primer lunes. El primer lunes es día 2, y el primer martes, lógicamente, es el día 3. Bueno, yo lo que quiero hoy, y volveré a repetirlo si tenemos o cuando tengamos ocasión, porque creo que este es el tema central, se trata de unas selecciones que son las más importantes desde el año 1840. Es decir, se trata de las elecciones más importantes de las que se tiene memoria. La situación en la que se encuentra hoy Estados Unidos y la sociedad norteamericana no se había conocido nunca desde que se tiene memoria. No es una elección normal en donde se puede votar al centro derecha o al centro izquierda, o se puede votar
más impuestos, menos impuestos, más sanidad pública, más libertad, más conservadurismo. No, nada de esto. Por ejemplo, o elegir entre Bush y Clinton. Nada de esto. La elección es decisiva porque determina el futuro del país de una manera radical, de una manera absolutamente radical. Nunca antes se habían producido unos puntos de vista tan enfrentados y conflictivos sobre la dirección que debe tomar el futuro del país. No se trata siquiera de Biden ni de Trump, sino son los movimientos y la visión del país que está detrás de cada uno. De un lado tenemos a Trump y tras Trump, ¿quién están? Pues todas las fuerzas que representan la civilización occidental, la civilización cristiana, la tradición, las raíces cristianas que están en la fundación misma de los Estados Unidos, la cultura americana, el Día de Acción de Gracias, la Navidad o lo que figura en el escudo de los Estados Unidos, In God We Trust, en Dios confiamos. Eso es lo que está detrás de Trump. Del otro lado, de Joe Biden, está completamente opuesto, es decir, 180 grados de diferencia. En él están los que están intentando destruir la historia, destruir las tradiciones, es la antihistoria, la anti-Europa, es sustituir la familia por lo contrario a la familia, es todo aquello malo que procede de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, y que una serie de grupos norteamericanos, que son los que están detrás de Biden y que son los que tienen más dinero del país, porque esto no lo he comentado, pero la cantidad de dinero, el río de dinero que están recibiendo los Biden no tiene comparación con lo que está recibiendo Trump. Es un río de dinero y además en los últimos tiempos. Y esto se incrementó más todavía, la cantidad de dinero que recibió Biden se incrementó más cuando tuvo el primer mano a mano, el primer debate con Trump, que lo dejó tan aplastado, al que solo salvó el moderador para evitar que cayera al suelo del ring, quedaron tan preocupados las grandes fortunas que están financiando esto. La verdad es que no me lo explico muy bien por qué, porque muchos de ellos son gente que han creado auténticos imperios, como pueda ser Google, como pueda ser Facebook, como puedan ser Amazon, como pueda ser Microsoft. Es decir, no lo puedo entender, pero en fin. No, pero tú me estás hablando de grandes magnates, que todos ellos tienen en común lo mismo, que es esta Agenda 2030, la agenda del globalismo, que en Estados Unidos ya tiene en España ya tiene el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, cuyo propósito es el de dejar a las naciones europeas sin Estado, ser gobernadas por un mismo gobierno supranacional, que es ese club Bilderberg, Soros. ¿Están intentando lo mismo en Estados Unidos? ¿Es posible que Biden represente ese foco? No están intentando lo mismo, porque ahí no se plantea que un gobierno sobre el gobierno de los Estados Unidos, pero sí están defendiendo la globalización y el multiculturalismo. Y dentro de la globalización y el multiculturalismo, no digo abrir, pero sí facilitar enormemente la entrada de latinos del sur del Río Grande,
lo cual convertiría a los Estados Unidos en un periodo no mayor de 20 o 25 años en un Estado fallido tipo México. Es decir, y eso no se entiende, yo no lo entiendo muy bien, en personas que, por otro lado, en sus trabajos, vamos a ver, no son unos analfabetos como sus homónimos españoles. Aquí el IBEX 35, que puede ser la comparación que podríamos hacer, peca de cobardes, pero y de alguna manera les están ayudando, pero les están ayudando no de una manera tan radical y tan abierta como en los propios Estados Unidos, como ha sucedido la semana pasada con Twitter, que luego, si tenemos tiempo, lo comentamos. Pero, en fin, estas personas representan los Estados Unidos que se han olvidado de quién es Colón, vamos, de que reniegan, mejor dicho, no se han olvidado, reniegan de Colón, reniegan de Washington, George Washington, reniegan de Abraham Lincoln, es decir, reniegan, pretenden reescribir la historia exactamente igual que aquí el miserable de Zapatero, seguido del traidor Rajoy, que la verdad es que si algún día hay un gobierno digno en España y estos están vivos todavía, tendrían que procesar a Rajoy y a toda la chusma que gobernó con él por traidores a su patria. Y luego ahora el psicópata de Sánchez con el tema de la memoria histórica. Pero aquí puede tener una explicación en el odio que una parte de la izquierda radical tiene contra el franquismo, contra Franco, que les ganó la guerra civil y les tuvo 40 años de vacaciones. Pero en los Estados Unidos realmente eso es que no existe y sin embargo es de lo que se trata. Es decir, la cultura de la nación, los fundamentos de la nación como parte esencial de la civilización occidental están radicalmente enfrentados en estas dos visiones que representan de alguna manera, vamos, que representan Trump y lo que le sigue, y Biden y lo que le sigue. Esto nos va, es decir, el resultado del próximo martes, después del miércoles, después del lunes, del primer lunes, nos va a afectar a todo el mundo occidental. De una manera radical. La situación de Alemania, la situación de Italia, la situación de Francia, la situación de la propia Gran Bretaña, y no digo nada la situación de España, donde entonces dirían, hombre, han ganado los nuestros, entonces ya nos podríamos ir atando los machos. La única posibilidad que tenemos de ver alcoletas a este miserable financiado por las narcodictaduras latinoamericanas, de verle con el traje de color naranja, es que le procese el fiscal Barr en los Estados Unidos. Y eso sucederá si gana Trump y no sucederá si gana Biden. Por lo tanto, la importancia que tiene no solo para el futuro de los Estados Unidos, sino para el futuro de la civilización occidental, tal como la hemos entendido, está en juego en estas elecciones norteamericanas, que por lo tanto no es que sean las más importantes de Estados Unidos, es que esto nos va a afectar en nuestra vida y en nuestro futuro, y con mayor radicalidad que en ninguna otra parte en la propia España, donde estamos también en dos planteamientos completamente opuestos. La única diferencia es que aquí la derecha es una derecha cobarde, una derecha traidora, y no son capaces absolutamente de hacer nada, como el jueves de la semana pasada, cuando el psicópata malvado de la Moncloa cierra Madrid, el presidente del PP esa misma tarde tendría que haberle dado voz y voto a los madrileños convocando elecciones en Madrid. Pero como es un cobarde, no lo hizo. Bien, esto es lo que quiero resaltar
de lo que significan las elecciones norteamericanas. Dos concepciones de vida radicalmente distintas, completamente opuestas, y que va a tener un impacto sobre nuestras vidas y haciendas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en la Europa occidental. Esto es lo primero que quería recordar a nuestros oyentes. Luego, ya pegándonos más al terreno de lo último, esta semana Trump se va a batir el cobre, se está batiendo el cobre en 6 estados claves, que son Florida, Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. ¿Por qué son estados claves? Esto tendrían que entenderlo, se tiene que entender en la clave de cómo funciona la elección de presidente en los Estados Unidos. La elección de presidente en los Estados Unidos, ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, no lo eligen los votos populares, no lo elige el pueblo, por decirlo de alguna manera. Lo eligen los representantes de cada estado. Y esos representantes de cada estado no se reparten proporcionalmente al voto de ese estado, sino que el que gana se los lleva a todos. Les voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, que es un ejemplo importante de Florida. Florida tiene, creo que son 34 o 36 representantes. Yo creo que son como 6 millones de votantes. Si uno de los contendientes, por ejemplo Trump, porque así espero que sea, tiene 3.001.000 y el siguiente, Biden, tiene 2.999.999, no se lleva la parte proporcional, no se lleva nada. Los 36 representantes son para Biden. Perdón, para Trump, en este caso, en este ejemplo que he puesto. Por eso hay estados que la verdad que lo que se decide en ellos, como ya se sabe, pues no son ni importantes siquiera. Por ejemplo, California. California siempre vota a los demócratas. Estos son más rojos que las amapolas. Por eso está ahí el Silicon Valley. Bien. Porque son muy izquierdistas. Dentro de lo que es el Partido Demócrata, ellos son los más izquierdistas de los izquierdistas. Texas, en sentido contrario, vota siempre a los republicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que llaman ellos swinging state, es decir, estados que una vez van poblados, o sea, y otra vez van para otro, son los estados claves. Y en estos 6 estados claves que he dicho es donde se juega la elección norteamericana. En las elecciones pasadas, que fueron un terrible shock para este establishment, que ya estaba en la labor de cambiar la historia de los Estados Unidos entonces con la malvada Hillary. Malvada, la llamo malvada porque, primero, es sospechosa de asesinatos de gente, ella y su marido, pero sobre todo porque cuando fue secretaria de Estado no había ningún país en donde no estuviera dispuesto a intervenir o a declararle la guerra si Soros se lo pedía. O sea que verdaderamente fue una persona, fue la culpable de la primavera árabe, que ha costado millones y millones de muertos, ríos de sangre, y un río de personas que han llegado a Europa financiadas por Soros, precisamente, huyendo de la primavera árabe. Bien. Roberto, es curioso. Yo, antes de que sigas, hay un vídeo que probablemente habrán visto nuestros telespectadores porque ha corrido como la pólvora en redes sociales, pero que tiene que ser sí o sí comentado por ti. ¿De acuerdo? Vamos. Me has quitado la palabra de la boca, porque era lo que iba a comentar a continuación. Me alegro mucho. Lo
Lo ponemos y lo comenta. Perfecto. Muy bien. Ahí dentro vídeo. ¿Qué te ha parecido, Roberto? Bueno, ya lo había visto. En Florida, que coincidieron los dos en un sitio que está un poco al norte de Orlando, porque ahí hay un aeropuerto y cerca de ese aeropuerto dieron dos mítines. La razón por la que le dieran ahí entiendo que es porque es una zona muy disputada de Florida y Florida es un estado clave dentro de los swingers. Donald Trump tuvo algo así como 30 a 35.000 personas que estuvieron oyendo su meeting. En el meeting de Trump no se ve bien esto porque lo que se ve en el meeting es a él rodeado de gente totalmente, eso sí. Pero en el vídeo de Biden, que le hicieron muy cerca de donde estaba Trump, es que da hasta pena, este miserable, da hasta pena. Se le ve, y aquí sí que se le ve lo que hay por delante y lo que hay por detrás, porque claro, todo era noticia. Se le ve a él hablar y luego después la cámara se desliza, como se ha visto en el vídeo, hacia la parte de adelante donde tenía una pantalla gigante con escrito en letras gigantescas lo que tenía que ir leyendo, porque este pobre hombre se le va la olla y lo mismo monta un número ahí porque está realmente completamente enajenado mentalmente hablando. Y es que había 4 o 5 personas. El pobre Biden hablando con una pantalla gigante para 4 o 5 personas que habían ido a escucharle. Yo, la verdad es que no sé de dónde sacan las encuestas. Tengo que darles una cierta credibilidad y pensar que todo está en juego y que el segundo martes de noviembre, después del primer lunes, nos jugamos realmente, auténticamente, nos jugamos nuestro futuro en esto. Yo espero, por cierto, en Florida ayer empezaron ya las votaciones, es decir, las votaciones adelantadas ya han empezado en Florida. Ya han votado, por ejemplo, que yo sepa, ha votado más gente, pero que yo sepa han votado sobre todo los militares y los militares que están fuera de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que ocurrió hace 2 o 3 semanas? Que encontraron unas sacas de correos tiradas en una cuneta con los votos de los militares. ¿Qué te parece eso? ¿En una cuneta dónde? En una cuneta. No sé dónde fue, no me acuerdo el estado. Lo sabía, pero lo he olvidado. No, pero fue en Estados Unidos. No, en Estados Unidos, sí. Sacas del US Post. ¿Qué te parece? No me extraña, por lo tanto, que Donald Trump haya hecho bandera del voto por correo. ¿Te acuerdas cuando en Cataluña, que por cierto, ahora hace un año de lo ocurrido en Cataluña con la operación Ícaro de la Policía Nacional, de Guardia Civil, no les querían dejar votar por correo? Sí, no me acuerdo. Sí, ahora me acuerdo. Ahora que lo dices me acuerdo, sí. De los votos de la gente que vive y que trabaja con la cultura del esfuerzo y con el sentido estricto de lo importante que es el imperio de la ley en un país como Estados Unidos, como puede ser en España también para nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. 2 o 3 sacas de votos de militares que lógicamente iban todos a Trump. Bueno, lo que sí puedo decir es que Trump ya, digamos, ha sacado la artillería pesada y va absolutamente a por todas. Os voy a decir algunas de las cosas
que ha dicho últimamente. Por eso el último debate va a ser importantísimo, porque el debate del día 15 que iban a tener en Florida, este es en Nashville, en Tennessee, que son gente pro-Trump, casi toda ella en Nashville, porque es la América profunda, y en el debate del día 15, con la excusa de que Trump no había tenido el COVID, que ha tenido una recuperación verdaderamente milagrosa, porque es que en 5 días estaba el tío afuera y peleando como un león por todas partes. Ya lo ves, que parece que le ha dado energía en vez de quitársela. Bien, lo que está haciendo Trump es alertar contra la izquierda radical, es decir, esto que hemos estado comentando, que es clave en el Medio Oeste. Todos los Estados Unidos, en principio, y que quieren acabar con la historia del país. Bueno, pues ahora ya le denomina a Trump, dice de Trump que es un criminal. Dice en concreto, Joe Biden es un político corrupto. La familia de Biden es una empresa criminal. Miren a su hermano, de repente gran constructor en Irak. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, verdaderamente es tremendo, porque el hijo mayor de Biden se había hecho rico en Ucrania cuando su papá era vicepresidente, con el gas que le robaban a los rusos, el gas de los gasoductos rusos que pasaba por Ucrania, le robaban el gas a los rusos, una parte del gas, y se lo repartían entre varios mandatarios importantes mandatarios importantes de Ucrania. El presidente del gobierno se hizo millonario y Biden también, el hijo. Y luego, aunque no lo ha explicado y yo no he sabido encontrarlo, Trump le preguntó en el primer debate que por qué la mujer del alcalde de Moscú le había dado a su hijo $3 millones cuando él era vicepresidente del gobierno. ¿Este es el que tiene una fundación para la cura del cáncer o algo parecido? No lo sé. Hay uno que está enfermo y que estuvo enfermo de cáncer y que tenía una fundación. Pero que murió. Sí, él murió. Murió, sí. Uno de los hijos murió. No, este no. Este es una especie de playboy, pero que está absolutamente forrado. Y claro, ahora lo que ha dicho de su hermano, yo no sé la razón por la cual la alcaldesa de Moscú le daría $3 millones, pero me lo puedo imaginar, porque nadie da $3 millones así como así. Y es que es verdad, una empresa criminal, como él la llama. Luego ha tenido una pelea muy grande con la gobernadora demócrata de Michigan, una tal Gretchen Whitmer, que está involucrada en un intento de secuestro, que querían secuestrarla a ella y a algunos altos cargos demócratas de Michigan, y bueno, este dice que es un camelo total y absoluto. Y en un meeting que tuvo en Michigan, es curioso que la gente, cuando habló del intento del secuestro, toda la gente le gritaba "lock her up, enciérrenla, enciérrenla", les decía. Y luego la elección, la más imputada, bueno, había sido muy imputada Hillary Clinton, que también hablaban de ella, lock her up. La verdad es que con Hillary ha tenido un comportamiento verdaderamente caballeroso Donald Trump, porque siendo presidente no la ha investigado. Y cuando
le dijeron que por qué no la había investigado, porque su conducta criminal está más que demostrada. Bueno, hay la famosa serie esta norteamericana de Kevin Spacey, que es la historia de Clinton y de ella. Aunque ella no llegó a ser presidente como pensaba, como la serie. Ni a volar a la isla tampoco, ¿no? Como no, su marido. Chico. A ponerse las botas. A ponerse las botas. No, irían allí a pescar a lo mejor. Ya sabes que en el Caribe pescan algunos peces de estos que son muy bonitos. Bueno, luego en boxing ha tenido también una pelea con una tal Ilhan Omar. Esta es una militante muy importante del Partido Demócrata, que es una negra musulmana de Somalia, que no cree en los Estados Unidos. Entonces él la ha sacado a esta Ilhan Omar y dice, miren ustedes, esta mujer a la que vota el Partido Demócrata, bueno, es una mujer que ha insultado a los Estados Unidos directamente, y eso que hace algunos años era impensable en los Estados Unidos, porque eso no ocurría, porque claro, allí cuando levantan la bandera o tocan el himno nacional es que la gente se cuadra y pone la mano en el corazón. Esto es que era impensable. Bueno, pues ahora esta tía se permite atacar a los Estados Unidos. Y ya para terminar, y yendo, puedo mencionar si tenemos... Por supuesto, debes. No, solamente, muy rápidamente. Hay una negra que está volviendo loca a una chica de color que se llama Candice Owens, que ha lanzado un movimiento que llama Blexit, en la cual habla de que los negros y los negros y los hispanos contra el Black Lives Matter. Es el azote de la izquierda norteamericana. Tiene 31 años y pone al Partido Demócrata, que los tiene de los nervios, los pone contra las cuerdas con el relato victimista e identitario. Niega la violencia criminal, la violencia de la policía por motivos raciales, y dice que el Black Lives Matter es una organización basura, lo cual es verdad. Que la izquierda está destruyendo todo a través de una ideología culturalmente marxista, que ya lo hemos explicado, y ella, fíjate, es curioso, propone la salida de los negros y la ruptura con la izquierda del Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata es que, claro, ahora han sacado la patita y se han radicalizado terriblemente. Entonces, habla que ellos tienen una política de plantación en que les garantizan a los negros el techo y la comida, pero no la libertad. Eso es lo que ella les culpa. Ella tiene una historia, además, que desmonta completamente su historia familiar, desmonta completamente el relato de los negros que están discriminados en los Estados Unidos. Su padre, ella es de Carolina del Norte, un estado sureño típico, y su padre empezó... No, perdón, su abuelo. Empezó recogiendo algodón y tabaco en una granja que luego, al final de su vida, pudo llegar a comprar, y que luego fue de su padre. Y ella explica, claro, esta historia de una negra que prácticamente su abuelo casi era esclavo, no tanto, pero casi... el ver esto. Y luego, por otro lado, explica que los negros están discriminados positivamente en las universidades americanas. Las grandes universidades americanas tienen una cuota de negros y entonces tú puedes ir un blanco a Harvard, o mejor dicho, aplicar un blanco a Harvard con unas calificaciones y un historial y un currículum del copón con ruedas, y un negro medio, no digo medio analfabeto, porque medio analfabeto tampoco serán, pero un negro mediocre le van a dejar entrar en Harvard porque entra por cuota. Bueno, esto es como lo del Ku Klux
Clan, pero al revés, ¿no? Y lo que sucede también con la cuota de mujeres. Hay becas para mujeres, exclusivamente para mujeres en universidades españolas, y no pueden disfrutar de esos beneficios los hombres. Eso es claramente anticonstitucional. Habrá negros brillantes y habrá otros que no lo sean, igual que al revés. Y por el mero hecho de ser de una raza concreta o de ser de un sexo concreto, de ser una orientación sexual concreta, tienes unos beneficios. Eso es anticonstitucional directamente. Bueno, pues en Estados Unidos no lo es y todo, no sé si lo es o no lo es, puede que lo sea, pero en cualquier caso en las universidades americanas se aplica desde hace ya bastantes años, ¿eh? La discriminación y eso está sucediendo igual a nivel de empresas, ¿eh? Donde los negros tienen una serie de puestos porque tienen que cumplir su cuota de negros. Bueno, pues no creo que ninguno de los negros o de las personas que desde luego, independientemente de su raza y de su color, que sean competentes y que sean gente que cree en la libertad, esté de acuerdo en absoluto con las cuotas raciales que son inherentemente racistas. Bueno, pues Roberto, pues muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene con las elecciones pegadas, ya con en medio de debates. Absolutamente emocionante. Yo, desde luego, la noche electoral no me la pienso perder como si fuera la noche de las elecciones generales en España. Ya que no podemos arreglar eso, vamos a ver la fuerza que podemos poner en lo otro. En lo otro. Muchísimas gracias, Roberto, gracias como siempre. Hasta luego. Vale.